Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1. Muy bien, vamos a buscar todos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y leeremos desde el versículo 2 al versículo 10 para empezar. Bien, y dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, los de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, hermanos, vamos a ir al Señor en oración antes de pasar a la predicación. Padre, te damos muchísimas gracias nuevamente porque podemos estar aquí en tu casa y podemos disfrutar, Señor, de este tiempo de abrir tu palabra y de compartir, Señor, la multitud de bendiciones que tú tienes para nosotros en este día que es tu día, Señor, y que nos permites reunirnos en tu casa, tus hijos, al amparo de tu palabra. Padre, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos hables, nos exhortes, Señor, y nos guíes a través de la enseñanza que tienes para nosotros. Señor, te pedimos que no sea vana palabra de hombre la que se enseñe en tu casa, sino que sea todo tu consejo que es necesario para el hombre. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, lo primero que quiero que veamos es que Pablo está hablando, ¿verdad?, de unos que recibieron, nos dice, esta obra en el poder que tiene a través del Espíritu Santo, ¿no? Y que estos que recibieron este testimonio, ¿qué hicieron con este testimonio? Con esta enseñanza que recibieron. Fueron portadores de ese testimonio, de esa enseñanza. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que vosotros nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo. Pablo les habla y en cierto modo les está agradeciendo que la obra que fueron a hacer en ellos surtió efecto, que la palabra de Dios que llegó a sus oídos hizo su trabajo en sus vidas y que sus vidas fueron transformadas de los ídolos, ¿a quién? Al Dios vivo, ¿verdad? Y que ha llegado a sus oídos por palabras de otros el testimonio de estos. Dice, ya no nos es necesario hablar,
porque vuestro testimonio habla por sí mismo. Y hermanos, quiero en esta mañana que hablemos del testimonio, ¿verdad? Ayer estábamos disfrutando de la reunión de hombres. Yo sé que las mujeres luego disfrutaron de su reunión y me consta porque me han hablado y me han comentado acerca del estudio que tienen las mujeres y de la bendición que es también para ellas. Y hermanos, siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, lo bendecidos que somos y lo agradecidos que debemos ser de poder disfrutar de este tiempo, ¿verdad? Y el hermano Mauricio me decía ayer por la mañana con churros con chocolate, ¿no? Lo siento, la próxima vez intentaremos de nuevo traer churros con chocolate, pero más allá del compañerismo, más allá del disfrutar de comer, ¿no? y de reírnos, disfrutamos de compartir de la palabra de Dios, de hablarnos a través de la palabra de Dios, de enseñarnos y de sernos de apoyo los unos a los otros. Y eso es una enorme bendición, hermanos, que muchos hijos de Dios no pueden disfrutar de la manera que nosotros sí que podemos hacerlo. Y quería, hermanos, que en esta mañana pudiésemos hablar un poco del testimonio. Y lo primero que quiero que veamos, ¿vale?, es que nuestro testimonio es nuestra identidad. Y un buen testimonio nos identifica como hijos de Dios. ¿De acuerdo? Mateo capítulo 7, los versículos del 17 al 20 nos dicen: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y hermanos, de la misma manera que vemos en la lectura de Primera de Tesalonicenses que tuvimos, todos somos un testimonio. Cada uno de nosotros, inevitablemente, somos un testimonio. La presentación del cristiano, hermanos, es ese testimonio que nosotros damos. Las buenas obras que hacemos, el cambio que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, así como vemos en este capítulo de Mateo 7, los versículos 17 al 20, vemos que nos hace referencia a ese árbol que se conoce por el fruto que da. Un cristiano se conoce por su manera de vivir, por su manera de hablar, por su manera de reaccionar, hermanos, ante los problemas, ante las dificultades que tenemos todos los días de nuestra vida, lamentable e inevitablemente, ¿no? ¿Quién no dice, madre mía, hoy más me hubiese valido quedarme en casa, ¿no?, y haberme ahorrado todos estos problemas? Pero es que los problemas nos persiguen hasta debajo de la cama, como Hacienda, ¿no?, que persigue a todo el mundo. Pues los problemas igual, ¿no? Hermanos, no podemos escapar de los problemas, no podemos escapar de nuestra vida, no podemos escapar de que otros nos vean y vean cómo reaccionamos ante esta vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te preparas tú para ese momento en el que tienes que reaccionar? ¿Cómo te preparas tú para poder hablar a otros? ¿Cómo te preparas tú para que otros te vean simplemente y no te oigan? Para que los demás te vean. Y hermanos, como he dicho, lo primero que tenemos que ver es que nuestro testimonio nos identifica. Nuestro testimonio nos identifica como lo que somos, ¿verdad? Un árbol se identifica por su fruto.
nosotros nos identificamos por nuestro testimonio. Podemos decir entonces que nuestro testimonio es la muestra palpable de si somos o no somos cristianos. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, a partir del momento que nosotros recibimos a Cristo, o sea, nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vida anterior a nuestra salvación, debemos hacer frutos dignos de ese arrepentimiento que hemos tenido. Porque, hermanos, a diferencia de lo que el mundo nos enseña y de lo que el mundo muestra, arrepentirse es bueno. Darse cuenta de que uno está equivocado es bueno. Aceptar que uno necesita a alguien mejor que uno mismo es bueno. Y Dios nos pide que nos arrepintamos y que ese arrepentimiento se muestre con frutos. ¿De qué manera? ¿Cómo? Dignos. Dignos. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos dignos de ese arrepentimiento. Quiere que nosotros sirvamos a través de ese arrepentimiento, porque ¿saben qué es lo que nosotros obtenemos por ese arrepentimiento? ¿Saben lo que obtenemos? Obtenemos perdón de nuestros pecados. Somos aceptos a ser limpiados por la sangre de Cristo en la cruz, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y es eso el ser aceptos al arrepentimiento, ser dignos de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, si nuestro testimonio nos da identidad, nuestro testimonio nos da el poder de darle gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nuestras buenas obras glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro testimonio nos da poder para glorificar a nuestro Salvador. Cada diferencia con el mundo, cada cambio que las personas pueden ver en nosotros, da gloria al nombre de nuestro Salvador. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice 1 Corintios 6, 20. Y hermanos, es que hemos sido comprados por precio de una sangre pura, santa y sin mancha. Nos dice 1 Corintios, glorificad pues a Dios. ¿Somos conscientes de esta realidad en nuestras vidas? ¿Somos conscientes que hoy nuestras vidas como hijos verdaderos de Dios ha sido comprada? ¿Hemos sido adquiridos? ¿Hemos sido transformados de utensilios impuros, de objetos impuros, a algo que va a servir para glorificar a Dios? Éramos lo inmundo de este mundo y Dios nos quiere utilizar
para glorificarle a Él. Y es que, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, vamos a hacer un efecto en este mundo. Lamentablemente, vamos a hacer un efecto en este mundo. Lo digo lamentablemente porque cada vez que nosotros nos descuidemos, cada vez que nosotros nos dejemos llevar por nuestras pasiones, por este cuerpo, vamos a ser un mal ejemplo y un mal testimonio. Por eso, hermanos, debemos cuidar nuestra manera de vivir, debemos cuidar nuestra manera de reaccionar. Como hijos de Dios no podemos tomar una actitud pasiva al pecado, no podemos vivir de una manera permisiva delante del pecado. Ni nosotros, ni los que están a nuestro alrededor. No podemos pensar que podemos vivir o convivir como nos da la gana, ni como les da la gana a los que están a nuestro alrededor, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios. Y hermanos, cuando nosotros vemos a los que están a nuestro alrededor vivir de una manera indigna delante de Dios, somos, creo que legalmente somos, se dice, ahí se me fue la palabra. No, es como cómplice, somos como cómplices, pero había una palabra que ayer me estaba acordando y hoy se me olvidó. Pero la realidad es que somos cómplices del pecado de otros. Si nosotros vemos que otro está pecando y hacemos la vista gorda, lo dejamos pasar de largo o simplemente no decimos nada, no por no incomodar, por no hacer sentir mal al otro, ¿no? Pero es que, hermanos, no se trata de hacer sentir mal al otro. Se trata de que si nosotros no advertimos a los demás de su pecado, le estamos dando un empujoncito más hacia abajo. Hermanos, nosotros estamos aquí en este mundo para dar testimonio de aquel que nos salvó. Nosotros estamos aquí en este mundo para compartir con esos necesitados de recibir la gracia que nosotros obtuvimos no mereciéndola. Y Dios nos pide que la compartamos y que salvemos a otros de la desgracia que hay fuera de la gracia de Dios. Y hermanos, si nosotros queremos ser un buen testimonio, si nosotros queremos glorificar a Dios con nuestra vida, no podemos ser, no me voy a acordar de la palabra, así que voy a decir, cómplices del pecado de los demás. Nosotros debemos alertar a aquellos que están en pecado. Y esta mañana lo veíamos y lo hablábamos en la escuela dominical, ¿no? La palabra de Dios, lamentablemente, al que no la quiere oír, le choca, le afecta, le molesta, le confronta, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de esa comezón de oír que tendrán las personas en este mundo. Y hermanos, es que lamentablemente la palabra de Dios, la verdad, lo puro de la palabra de Dios va a molestar a aquellos que quieren convivir en el pecado o quieren vivir como les da la gana. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros tenemos un testimonio que dar. Y es que cuando, hermanos, nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, le estamos diciendo al mundo que tenemos un Dios que nos cambia, un Dios que nos transforma, un Dios que quiere restaurarnos y que quiere hacer lo mismo que hace en nuestras vidas,
en la vida de los demás. Ayer el pastor hacía alusión a un versículo, ¿no? Que la luz, ¿verdad? Una lámpara, ¿dónde se pone? En lo alto, ¿verdad? Para alumbrar, ¿no? O la escondemos debajo para que no moleste, ¿no? Para que no, es que claro, hay gente que tiene los ojos muy... se afectan mucho, ¿no? Con la luz, y entonces, claro, yo, por ejemplo, yo cuando salgo afuera, salgo de mi casa y el sol me molesta, me daña los ojos, ¿no? Y hermanos, es que a veces nosotros creemos que la palabra de Dios daña al pecador. Entonces, tomamos la decisión arbitraria de no compartir la palabra de Dios por no dañar a los demás. Pero si la palabra de Dios salva, si la palabra de Dios transforma, si la palabra de Dios restaura, purifica, santifica, ¿por qué no hemos de compartir nosotros con los que necesitan la palabra de Dios? ¿Por qué no hemos de compartir nosotros a los que necesitan ser purificados? Lo que purifica de verdad. Y hermanos, es que nuestro testimonio es un mandato, nuestro testimonio es una obligación. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Pablo nos pide que nosotros seamos imitadores, pero no de él, porque él fue estupendo y maravilloso y una gran persona. No, porque él era imitador de Cristo. Qué privilegio más grande tenemos en estas palabras. Sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Nuestro testimonio nos da la bendición, hermanos, de guiar en nuestras casas, de guiar nuestras familias, de poder pedir un cambio en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Toda la vida se dijo, ¿no? O antes era más normal, ahora ya no es tanto, ¿no? Los padres decían a los hijos que tenían que hacer algo, ¿no? Y si tú contestabas, decías, ¿pero por qué? Porque sí, porque yo lo mando, ¿verdad? Porque es el papá y el papá manda. Claro, eso, ¿verdad? Hasta cierto punto sirve. Mandar a tu hijo porque sí, porque tú lo mandas, sirve hasta que tiene una edad. Laura, ¿cuántos años tenés? 19. Laura ya está ahí en el borde, ¿no? María, 19. Milenia, 23. Milenia ya saltó un poco el borde, ¿no? Lucheta, ¿cuántos años tenés? 13. Lucheta está por debajo, ¿no? Del borde. Pero es que, hermanos, hay un momento en la vida de estas tres jóvenes que hemos dicho y de algunos que están por detrás, que el hecho de que papá o mamá vengan y le digan tienes que hacer esto y te tienes que comportar así y tienes que obedecer, porque yo lo digo, no va a valer. Y lo único que va a valer es que papá y mamá le digan vamos a hacer esto, ¿no? Vamos el domingo a la iglesia. Y va a ir porque va a ser una constante en su vida, va a ser una cosa que hicieron en familia, va a ser una cosa que sus padres les enseñaron y les guiaron y les fueron un testimonio. Y esa vida que ellos vieron en sus padres va a ser una realidad fácil de asimilar para ellos. Porque no es que papá y mamá me obligan, no, papá y mamá me enseñan, papá y mamá me muestran, me comparten de su vida. Y es que, hermanos, si nosotros, ¿no? Yo lo pienso, que tengo 2 niños pequeños,
Si yo, personalmente, quiero que mis hijos el día de mañana sean buenas personas, ¿verdad? Sean unas personas decentes y cabales. Si yo quiero que mis hijos el día de mañana sean buenos hijos de Dios, el primero que tiene que ser decente, cabal, el primero que tiene que esforzarse por ser un buen y un verdadero hijo de Dios, soy yo. Porque mis hijos un día me van a poder decir, papá, pero es que vos hablas muchísimo, pero haces poquísimo de lo que hablas. Porque todo lo que vos decís va en contra de todo lo que vos hacés. Porque papá, cuando yo era pequeño no me obligabas a ir a la iglesia. Entonces, como era pequeño me podía quedar en casa, ¿no? Y vos te ibas y yo me quedaba. No, porque papá, y es que, hermanos, nuestros hijos, los niños, igual que los mayores, tienen ojos y tienen oídos y escuchan mucho y ven mucho de lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Y es que un día van a tomar sus decisiones y las decisiones que tomen no van a ser basadas en las exigencias de papá y mamá, van a ser basadas en las vivencias que tuvieron en casa con papá y mamá. Lo que vivieron en casa va a ser lo que les ayude a tomar sus decisiones, mejores o peores. Y Dios nos pide a nosotros y nos da a nosotros la oportunidad de ser un tremendo testimonio. No un testimonio más o menos, no un testimonio pasable. No. Dios quiere que nosotros seamos un tremendo testimonio para que nuestra vida no sea un obstáculo para los demás. Debemos entonces saber que todas las personas, todas, van a tener un ejemplo, ¿verdad? Una referencia en este mundo. Todos y cada uno de nosotros hemos puesto a alguien en una posición, ¿no? Y veíamos a esa persona, yo de mayor quiero ser así, ¿no? Yo de mayor quiero compararme o igualarme a esta persona por lo que sea. Josué, capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo, como estuvo, ¿con quién? Con Moisés. Hermanos, el pueblo de Israel se ponía en manos de Josué porque ellos tenían un referente, que era Moisés, ¿no? ¿Y quién estaba al lado de Moisés? Josué, ¿no? Y el pueblo de Israel ve a Josué y piensa y dice, nosotros te vamos a seguir, ¿no? Porque tú estabas con Moisés, ¿no? Lo único que te pedimos es que tu Dios esté contigo, igual que estuvo con Moisés. O sea, que te esfuerces, ¿verdad?, en mantenerte en la voluntad de Dios como se esforzó Moisés. Y hermanos, esto quiere decir que el pueblo de Israel veía a Josué y veía a un hombre que el testimonio lo había llevado hasta ese punto. Entonces ellos podían pedirle que él se mantenga y escuchen bien, con tu Dios, no con el Dios de Moisés. No le estaban diciendo a Josué, tú obedece al Dios de Moisés. No. Nosotros vamos a estar contigo, solamente que Jehová, tu Dios, lo identificaban como un hijo de Dios, lo identificaban como un hombre cercano
a Dios. Hermanos, ¿te identifican como una persona cercana a Dios? Vendrán un día y te dirán lo que necesites. Lo único que te pido es que Jehová, tu Dios, esté contigo. ¿Podrán venir y expresarte estas palabras a ti, igual que a Josué? Todo hijo verdadero de Dios, hermanos, tiene la posibilidad de ser una referencia para otro. Hermanos, preguntémonos qué tipo de referencia vamos a hacer. Y por último, vamos a pensar, vamos a ver cómo podemos mejorar nuestro testimonio, cómo podemos hacer obras dignas de aquel que nos salvó, obras dignas de un verdadero Hijo de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabiendo que tenemos en derredor nuestro, o sea, a nuestro alrededor, tantos testigos. Hermanos, ¿qué estilo de vida van a ver en nosotros? ¿Cuál es el testimonio que dejaremos en este mundo para los que han estado a nuestro alrededor en algún momento? Reconozcamos que hay mucha gente, hermanos. Entendamos que hay mucha gente con los ojos puestos en nuestras vidas por alguna razón, sea familiar, sea laboral, sea porque son nuestros vecinos, son nuestros amigos, gente que pasa por nuestra vida una vez a la semana o una vez al mes. Y pensemos en cómo nos verán y cómo usarán lo que ven de nosotros. Dice Hebreos que nos despojemos de todo peso y de todo pecado. Despojémonos de todo aquello, hermanos, que es un lastre para nuestro testimonio. ¿Verdad? Ayer los hermanos estábamos compartiendo versículos y compartíamos: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno, dice, busque su propio bien, sino el de ¿quién? El de otro. Hermanos, podemos hacer un montón de cosas en nuestras vidas. Podemos realizar un montón de tareas en nuestras vidas. Podemos obtener un montón de cosas en nuestras vidas. Ahora preguntémonos, ¿esto va a ayudar a los demás? ¿Esto va a servir para la edificación de los demás? ¿Esto va a ser útil para la salvación de los demás? Esto es 1 Corintios 10, 23 y 24. Y nos dice 1 Corintios 10, 31 y 30 al 33, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, nos dice la palabra de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino
el de muchos por una sola razón, hermanos, para que sean salvos. En esta mañana en la escuela dominical hablábamos, ¿no?, de esos falsos maestros, de esas personas que enseñan, ¿no?, y que les piden que los obedezcan, no porque son los pastores, ¿no?, porque son los escogidos de Dios en esa iglesia, ¿no? Qué fallo más grande. Hermanos, nosotros no podemos exigir que nos obedezcan, nosotros no podemos exigir que nos vean en una posición que no nos corresponde a ninguno de nosotros, ni al que predica, ni al que escucha. Porque según esta palabra que vemos en 1 Corintios, nosotros nos tenemos que humillar por debajo de todos los demás, porque nosotros tenemos que buscar el bien de todos los demás. Nosotros debemos buscar no ser tropiezo. Nosotros, por ende, debemos buscar ser de bendición. Por ende, debemos buscar ser de edificación. A pesar de que haya cosas que tengamos que hacer que no nos gusten, que nos incomoden, que nos molesten, que nos quiten tiempo que nosotros creemos que nos merecemos, ¿verdad? A pesar de las cosas que nosotros creamos que son mejores para nuestra vida, nosotros tenemos que pensar qué es de mejor provecho para los demás, qué es de mejor provecho para Dios y para la salvación de los demás. Y es que, hermanos, vamos a hacer un testimonio. Vamos a hacer un testimonio en todo sitio donde estemos. Hemos dicho en nuestras casas, hemos dicho en nuestros trabajos, con nuestros vecinos. Vamos a hacer un testimonio también en la iglesia. Y hermanos, si hay algo en lo que nosotros nos tenemos que esforzar de verdad, es que el testimonio de esta iglesia en la que nos encontramos, en la que nosotros nos reunimos y por la que nosotros venimos y creemos que venimos a escuchar realmente la palabra de Dios, debemos esforzarnos para que se mantenga de esta manera, no por los que enseñan y predican, no porque pasamos, como dijimos, un maravilloso tiempo de comunión en las actividades que podemos tener, sino porque aquí, hermanos, realmente y únicamente lo que importa es Dios, es su palabra y es que llegue a otros para salvación. Y hermanos, todos tenemos la obligación de ser un buen testimonio si es que hemos creído en aquel que nos salvó. Todos y cada uno de nosotros vamos a servir de edificación o de tropiezo para la vida de alguien. Hermanos, esforcémonos, a pesar de que, como vemos en 1 Corintios, tengamos que hacer muchas cosas que a nosotros no nos gusten, que a nosotros no nos interesen o que nos cansen un poco más, ¿no? Todo el mundo está cansado, ¿verdad? Todo el mundo viene agotado de su semana, de sus trabajos y de sus cosas, ¿verdad? Todos venimos con nuestro lastre a lo largo de la semana, ¿no? Pero hay algo, hermanos, que es más importante que nosotros mismos, y es Dios. Hay algo que es más necesario que nuestra propia comodidad. Es la salvación de los demás. Así que, hermanos, pensemos en esto. Meditemos en qué tipo de testimonio vamos a ser, qué tipo de testimonio queremos ser, cómo queremos que los demás vean la vida que vivimos en este mundo. Que la palabra de Dios hable por nosotros. Que un día, hermanos, a aquellos que nosotros le hablamos de la palabra de Dios, nos venga de terceras y de cuartas oídas el buen testimonio que tienen esas personas que escucharon la palabra de Dios y que cambiaron sus vidas de los ídolos al Dios vivo,
Y no para que nosotros nos sintamos mejores, ¿no? Y qué estupendo trabajo estamos haciendo, sino para que veamos que el poder de la obra de Dios sigue haciendo su trabajo en este mundo a pesar de nosotros. A pesar de todos nuestros fallos, Dios nos permite tener esa mínima oportunidad de ser testimonio a los demás. Que, hermanos, pensemos en esto y que seamos capaces de convivir con un buen testimonio en este mundo. Vamos al Señor en oración.